informado de hoy. Informativo Forever FM. Son las 8 de la mañana, 7 minutos, como habíamos anunciado. Hemos hecho contacto telefónico con el doctor Francisco Huerta Montalvo, actual periodista del diario Expreso, uno de los diarios que consultamos cada día. Doctor Francisco Huerta, Washington Delgado lo saluda, precisamente el día de hoy que celebramos, en el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Cuál es su evaluación sobre la libertad de prensa en el país en el 2012? Bienvenido, buenos días, doctor Francisco Huerta. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la consulta. Realmente debería ser un día de conmemoración alegre, festiva. La libertad de prensa es la libertad de las libertades. Pero precisamente conmemorarla hoy, en la situación que vive el país y muchos otros países del mundo, llena de pesadumbre el aniversario, dado que en todas partes no solo se restringe la libertad de prensa, sino que incluso se atenta contra los periodistas. Está volviendo su ejercicio profesional uno de los más peligrosos. Y eso, por supuesto, revela cómo, luchando contra poderes de amplia visión negativa, el periodista y la prensa tienen que confrontar enemigos que no titubean en asesinar y, por supuesto, en controlar y censurar de distintas maneras lo que los medios pueden emitir. Se ha restringido de múltiples modos esta libertad fundamental y da lugar también, debo decirlo, a una de las peores situaciones derivadas de la autocensura. Para evitar complicaciones, hay autorrestricción de la capacidad de decir en función de los intereses del país para evitar complicaciones. Un panorama, en definitiva, poco alentador en un día que, como señalaba al comienzo, debería ser motivo de júbilo. Doctor Francisco Huerta, mientras hay sectores del periodismo, inclusive el día de hoy, en la ciudad de Quito, van a haber marchas a favor del periodismo, rechazando algunas acciones del gobierno, inclusive expresiones del presidente de la República. Sin embargo, los voceros del gobierno, secretario de Comunicación de la Presidencia, asambleísta Alianza País, manifiesta que en Ecuador sí hay libertad de prensa porque no hay medios de comunicación clausurados y porque no hay la censura previa. ¿Qué opina usted al respecto? Que no basta que no haya medios de comunicación clausurados y que no se dé eso que llaman censura previa de manera abierta para que exista libre ejercicio de este derecho que es la libertad de expresión. Hay otra forma de ir manejando las cuestiones para ir generando un clima poco propicio para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Partamos del constante insulto desde los más altos niveles. Prensa corrupta todos los sábados, prensa corrupta todos los días, en cada vocero oficial que uno se copia a otro, pero van sembrando en la opinión nacional una visión distorsionada de lo que es el ejercicio de la libertad de expresión. Hemos visto romper diarios en las pantallas de televisión, en las presentaciones oficiales. ¿Qué está significando esto? Que para evitarse más complicaciones, insisto, se vaya produciendo, que es lo que se busca, una gran autocensura. Con lo que ocurrió con el Universo, algunos escarmientan, no quieren que les pase lo mismo. Y es entonces lamentable cómo tanto cuidado para no caer en el riesgo de un comentario oficial o incluso de un juicio lleva a, por exceso de cuidado, omitir la verdad como tiene que ser dicha para denunciar actos de corrupción. Y lleva a que a veces incluso se los denuncia, pero no se insiste en obligar a que se tomen las medidas correctivas. Fíjate cuánto pasa en el país, se menciona y ahí queda. ¿Qué está pasando con el tema de la valija diplomática con drogas? Grandes inquietudes nacionales, vergüenza internacional y ahí queda. ¿Qué está pasando con los chalecos reflectivos de la Comisión de Tránsito? ¿Qué está pasando con el tema de los comisarios en Guayas? Etcétera, etcétera, etcétera. No hay el seguimiento que una prensa libre, sin temores,
podría darle a estos sucesos para transparentarlos frente a la opinión pública. Doctor Francisco Huerta, el licenciado Orlando Murillo también lo va a saludar y a plantearle algunas inquietudes. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Sí, justamente esos denostativos, esas actitudes físicas que hemos visto, para muchos no pasa de eso y sencillamente seguimos disfrutando de una libertad de expresión que no va más allá de aquello. En realidad vivimos de una libertad de expresión auténtica o hay una falacia de una libertad de expresión, porque todavía tenemos medios y una gran cantidad que critican fuertemente al gobierno, que hablan contra el gobierno, pero que no son cerrados. Hay comunicadores que están totalmente y abiertamente contra el gobierno, critican mucho las expresiones de los funcionarios de gobierno, pero que tampoco son llamados la atención, peor, amenazados. ¿Vivimos o no vivimos una auténtica libertad de expresión en el Ecuador, doctor Montalvo? Huerta Montalvo. No, definitivamente no, porque insisto, no basta como señal de que la libertad se ha restringido el que se clausuren medios. Se permite que opinen en determinado momento alguna gente que han decidido, como yo mismo, no coartarse su derecho a expresar lo que creen que en función del interés nacional debe decirse, pero cada vez lo hacen menos personas. Incluso, y yo lo critico, a ratos hay desesperados que por querer ejercer con más fuerza su libertad de expresión devienen en insultadores públicos, y de eso tampoco se trata, porque eso copia la actitud del gobierno en cada sabatina. Adjetivos, insultos, descalificaciones no tienen que ver con un buen ejercicio ético como debe ser de la libertad de expresión, pero sí la posibilidad de establecer toda la crítica que se crea necesario establecer, y eso está restringiéndose por autocensura, vista la actitud permanente de crítica a los medios, la amenaza de juicio, cuando se tiene bajo control toda la Corte de Justicia, genera eso precisamente, autocensura, me restringo, me evito la complicación. Es decir, no hay presos políticos, significa que hay plena libertad en el Ecuador. No necesariamente. Hay gente que todavía sufre de la imposibilidad de movilizarse de un lugar a otro de la República, ni siquiera libertad de tránsito. Entonces, tenemos que ir construyendo hacia el futuro en plenitud todos estos derechos, para gozarlos plenamente. Es cierto también, y valga decirlo, que no es todo el mundo tiene acceso a poder expresar libremente su opinión. Es también un hecho que restringe el ejercicio de esta libertad, la imposibilidad de una buena parte de la ciudadanía de expresar libremente sus puntos de vista. Somos un núcleo restringido todavía lo que gozamos de esta posibilidad. Ahora, decía el asambleísta de Alianza País, Ángel Vilema, que todavía hay noticieros, que todavía no se han cerrado medios de comunicación, pero también es cierto de que hay alguna dificultad, por ejemplo, para conseguir información, para tener acceso a entrevistas a determinados funcionarios de gobierno, para tener acceso a determinada información, para hacer ese periodismo investigativo que pone a luz y ante la sociedad ecuatoriana algunos hechos que son por muchos calificados como de corruptos, pero que en la prensa seria se buscan los argumentos para así exponerlos y que la sociedad decida, doctor Huerta. Precisamente ahí hay otra restricción al libre ejercicio de la profesión de periodista, a la búsqueda de la verdad. Es obvio que tiene que ser informada, verificada, toda la que se brinda a la opinión pública, pero ¿cómo se contrasta si los funcionarios involucrados en cualquier tipo de denuncia o sospecha de dolo, simplemente con negarse a darle información ya dejan fuera de posibilidad que se tenga a fondo la información requerida sobre determinado tema? Y ya sabe que es una política oficial que a este medio sí le doy declaraciones y a este otro no le doy declaraciones. Se fomenta oficialmente ese tipo de comportamiento. Ahí hay otra evidencia de restricciones a la libertad de expresión, que impiden transparentar como debe ser y que entran entonces en el terreno de la autocensura.
como no ha podido ser contrastada por falta de información oficial determinada noticia o dato, entonces ahí se queda. Se inhiben para evitar la complicación. Estamos con una serie de restricciones. En eso del todavía no hemos clausurado medios, por lo demás encuentro una amenaza implícita, ¿no? Todavía no, pero a lo mejor sí después. Doctor Francisco Huerta, mirando a futuro, ya tenemos un código de la democracia que impide, si es que la Corte Constitucional no lo declara inconstitucional, informar en campaña electoral sobre candidatos, propuestas políticas, etcétera, algo nunca visto en el Ecuador. Y segundo, la ley de comunicación que todavía está como proyecto, que incluye la creación de un ente regulador estatal, aunque también fue aprobado en la consulta popular, y la regulación a través de código de éticas inclusive. ¿Qué opinión le amerita esto como parte del análisis que hacemos el día de hoy en esto que debería ser la celebración de la libertad de prensa? Fíjese que por varios mecanismos se va acercando esta libertad de las libertades, que es la libertad de expresión. Código penal, código de la democracia, propio proyecto de ley de comunicación. En distintas maneras y aspectos la tendencia es restringir. Claro, se habla del abuso, estos que llaman poderes fácticos, y que simplemente por el hecho de tener dinero para comprar una imprenta ya se sienten en capacidad de ser informadores y periodistas. Se nota claramente que hay una decisión de controlar, de restringir, y se evidencia también en los cuerpos legales que poco a poco se van haciendo parte de la legislación de la República. Insisto, círculo vicioso, todo esto da lugar a mayor autocensura, todo esto da lugar a restricciones en la capacidad de informar con libertad. Y se van a tener que ir ocultando una serie de acciones donde la evidencia no es plena. Y ya se sabe que nadie roba con escritura pública, nadie comete actos dolosos mostrando y evidenciándolos para que se ventilen públicamente. Por el contrario, lo que se busca es la impunidad a base del silencio, cómplice por cobardía o por razones legales de los medios de comunicación, que son los que han permitido que el Ecuador conozca temas como determinadas contrataciones en petróleo, en carreteras, etcétera, etcétera, compras de medicamentos, los chalecos, todo lo que se ha podido denunciar a pesar de todo hasta estos días. Doctor Francisco Huerta, le agradezco mucho haber estado con nosotros y le voy a plantear una última inquietud, y más bien para pedirle inclusive con su experiencia como político, también como periodista, su opinión. La UNESCO, quien fue que tuvo la iniciativa de pedirle a la ONU la creación de este Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, para el 2012 nos ha planteado tres grandes temas. La libertad de medios de comunicación tiene el poder para transformar a las sociedades. Pone como ejemplo lo que ha sucedido en los países árabes, en donde los jóvenes, especialmente a través inclusive con las nuevas tecnologías de información, lograron derrotar a dictaduras de muchas, inclusive décadas. El segundo tema dice: el difícil acceso a una información de calidad socava la libertad de medios de comunicación. Y el tercero, el desafío para los medios de comunicación en el nuevo contexto del siglo XXI. Y esto le hago referencia cuando alguien por allí me comentó que la libertad de prensa es como la capa de ozono, que está allí ayudándonos en la democracia, ayudándonos a la libertad, ayudándonos al desarrollo, pero que poco a poco lo vamos perdiendo y como que no nos damos cuenta, y hasta el día que la perdamos, recién ahí la valoraremos. Un mensaje para la ciudadanía que nos escucha sobre todos estos temas, doctor Francisco Huerta Montalvo. Y básicamente en lo que usted ha recordado de las motivaciones de la UNESCO para declarar el 3 de mayo como Día de la Libertad de Prensa, en el recuerdo que he hecho de lo que sucedió en los países del norte de África y en lo que las nuevas tecnologías están significando, cabe señalar entonces que este es un día que debemos conmemorarlo todos. No es solo día de los periodistas, de los que tenemos algún vínculo con medios de comunicación. Es día de interés ciudadano, puesto que de esta libertad depende el quehacer de cada uno de nosotros, no solo los que estamos vinculados a los medios, sino de cada ciudadano habitante sobre el planeta. Depende su libertad fundamental, y sin libertad, al menos en mi caso, yo no vivo.
creo que a todos nos sucede algo semejante. Preferimos cualquier restricción hasta pasar hambre, pero no quedarnos sin libertad de expresión. Es una fundamental, una que permite sentirse ser humano y entonces sustantiva de ser defendida por todos los que habitan por el planeta. Es un día de conmemoración de todos los habitantes de la Tierra. Muchas gracias, doctor Francisco Huerta. Muy amable. Encantado. Gracias.